Vamos a meternos de lleno en lo que podríamos llamar el Manual de Instrucciones Global de los Derechos Humanos. Un sistema complejo, sí, pero pensado para algo tan fundamental como es proteger la dignidad de todas las personas. Y todo parte de una pregunta que nos llevamos haciendo siglos. ¿Cómo nos protegemos de la tiranía? Pues la clave en realidad está en una idea que parece sencilla, pero que lo cambia todo, que cada persona, sin excepción, tiene una dignidad y unos derechos que le son propios que nadie le puede quitar. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos ese ideal universal. Luego, cómo se convierte en ley con dos pactos clave. Daremos un salto a Europa para ver su compromiso. Nos centraremos en un tema tan crucial como la lucha contra la tortura y finalmente veremos quiénes son los árbitros de todo este sistema. Para entenderlo todo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos justo al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está en ruinas y de esas cenizas nacen las Naciones Unidas. Y una de las primeras cosas que hicieron fue proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojo, que esto es importante. En ese momento no era una ley obligatoria, ¿eh? Era más bien como una declaración de intenciones, un ideal común, una meta a la que toda la humanidad debía aspirar. Claro, una cosa es tener un ideal precioso en un papel y otra muy distinta es hacerlo realidad, convertirlo en ley. Y ese camino, fijaos, no fue nada corto. Les llevó casi 30 años. Aquí llega la pregunta del millón. ¿Cómo pasamos de las buenas intenciones a las obligaciones legales? ¿Cómo se consigue que los países se comprometan de verdad a respetar ese ideal? Bueno, pues la solución que encontraron fue muy inteligente. Decidieron crear dos grandes contratos internacionales, dos pactos, para que los países los firmaran y se comprometieran legalmente. Esos dos pactos son como dos caras de la misma moneda. Por un lado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que para entendernos, pone límites al Estado, garantiza nuestras libertades frente a posibles abusos. Y por otro, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que va de lo contrario, de los derechos a cosas que el Estado debe garantizarnos, como la seguridad o el bienestar. Si miramos el primer pacto, hablamos de cosas que nos suenan a todos. El derecho a la vida, por supuesto, la prohibición de la tortura, el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión. En resumen, los derechos que nos protegen como individuos del poder del Estado. Y el segundo pacto, pues aquí hablamos de lo que el Estado tiene que hacer por la gente. El derecho a un trabajo digno, a la seguridad social, a tener una vivienda, acceso a la sanidad, a la educación. Son, digamos, los derechos que construyen una sociedad más justa. Vale, ya tenemos el marco global, pero esto no se queda ahí. Vamos a hacer zoom y a ver cómo funciona a nivel regional. ¿Y qué mejor ejemplo que Europa? En Europa, lo que hicieron fue coger ese sistema global y añadirle sus propias capas de protección, que de hecho a menudo son incluso más fuertes. Tenemos, por ejemplo, la Carta Social Europea. Esta se mete de lleno en derechos muy concretos, muy del día a día, condiciones de trabajo justas, el derecho a sindicarse, la protección de los menores o la asistencia médica. Y la cosa sigue evolucionando. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es mucho más reciente y ya incluye derechos que antes ni se imaginaban, como la protección de nuestros datos personales, algo súper actual. Ahora bien, de entre todos estos derechos, hay algunos que son intocables, son una línea roja absoluta que no se puede cruzar jamás, bajo ninguna circunstancia. Y el mejor ejemplo es, sin duda, la prohibición de la tortura. Y que nadie se engañe, el derecho internacional no deja lugar a dudas sobre qué es tortura. La definición de la Convención de la ONU es muy específica. Es infligir dolor o sufrimiento grave, físico o mental, de forma intencionada, para obtener información o una confesión. Pero aquí lo interesante es que el objetivo no es solo castigar a quien tortura después de que haya ocurrido. No, la idea es ir un paso por delante, es evitar que llegue a suceder, y para eso se creó un protocolo específico de prevención. ¿Y cómo funciona este protocolo? Pues es genial. Obliga a cada país a tener su propio organismo de vigilancia y además permite que un comité de expertos internacional pueda presentarse por sorpresa, sin avisar, en cualquier prisión, comisaría o centro de internamiento. Entran, revisan y luego hacen recomendaciones para que se mejoren las cosas. Muy bien, tenemos las leyes, tenemos los protocolos, pero ¿quién vigila al vigilante? ¿Quiénes son los árbitros que se aseguran de que todo esto se cumpla y no se quede en papel mojado? Pues aquí entran en juego los pesos pesados. Por un lado, tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite que una persona pueda llevar a juicio a su propio país. Y por otro, la Corte Penal Internacional, que es diferente. Esta no juzga a estados, sino a individuos por los crímenes más atroces que podamos imaginar, como el genocidio. Y además de los tribunales, no nos olvidemos de los comités de la ONU. Son como una especie de auditores de los derechos humanos.
Los países tienen que enviarles informes y estos comités de expertos los revisan y les dan un tirón de orejas si es necesario. Así que, como hemos visto, todo esto teje una red complejísima. Empezamos con un ideal, una simple declaración, y hemos llegado a tener leyes vinculantes, tribunales y vigilantes. Es, en esencia, todo el engranaje del sistema global de derechos humanos. Y esto nos deja con una última reflexión. Si todos estos documentos, todas estas leyes están ahí para proteger a las personas, ¿quién protege a los documentos? Al final, todo este increíble andamiaje no sirve de nada sin el compromiso real y constante de los Estados, pero también de la ciudadanía, para defenderlos cada día.